reforzando la teoría de la herencia, como la plantea Mendel, y tal como lo plantearon en la teoría cromosómica de la herencia, Sutton, Boveri y Morgan. Actualmente sabemos que la herencia se encuentra en los genes, que son partículas, y que esos genes se encuentran en los cromosomas, que forman el material genético o DNA de las células. Eh, Retomando justamente esto de que los cromosomas, más bien de que los genes se encuentran en los cromosomas, recordemos que en los seres humanos se identifican o tenemos 23 pares de cromosomas, justamente como lo vemos en esta representación. 22 de esos pares son denominados autosomas y el par 23 es denominado par sexual o cromosomas sexuales, justamente porque los cromosomas sexuales determinan el sexo del individuo, mientras que los autosomas determinan muchas otras características, pero que no tienen que ver con el sexo. Toda esta documentación de la herencia en partículas que hizo Mendel, toda fue referida justamente a los autosomas. Como ustedes ya investigaron y seguramente en este momento ya son unos expertos, Morgan fue el que identifica otros patrones de herencia justamente que se encuentran en los cromosomas sexuales. Pero bueno, regresando a la herencia mendeliana y lo que tiene que ver con los autosomas, todas esas características, esos caracteres que podemos encontrar en esos 22 pares de autosomas, bueno, pues se les denomina también caracteres autosómicos y bueno, como Mendel lo describía, pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Con respecto a los caracteres autosómicos dominantes, bueno, pues tenemos caracteres muy comunes como lo es el lóbulo de la oreja despegado o el lóbulo de la oreja pegado. El carácter autosómico dominante es despegado, ¿ok? Pero aparte de caracteres, por así decirlo, muy comunes o muy normales, también encontramos algunas características que, bueno, entran dentro del rango de enfermedades o síndromes. En este caso, la acondroplasia, que es un tipo de enanismo donde las extremidades también están acordes a ese tamaño muy pequeño. Para que un carácter autosómico dominante se exprese, ya sea la condroplasia o el lóbulo de la oreja despegado, bueno, pues los individuos deberán presentar al menos una copia del alelo dominante. Ustedes ya saben que un individuo que tiene solo una copia del alelo dominante se denomina heterocigoto y un individuo que tiene dos copias de ese alelo dominante se denomina homocigoto dominante. Por lo tanto, estos dos tipos de genotipos serán aquellos que puedan presentar esa característica autosómica dominante. Muchos otros caracteres, ya sea por así decirlo, normales o síndromes o enfermedades, poseen este patrón de características autosómicas dominantes. Ahora, el genotipo que nos hace falta serían los homocigotos recesivos y estos individuos no presentan la característica. En estos dos casos que tenemos aquí, bueno, pues serían aquellos que tienen el lóbulo de la oreja pegada o aquellos que presentan una estatura y las extremidades de tamaño normal. Por otro lado, tenemos los caracteres autosómicos recesivos y de igual forma aquí podemos encontrar caracteres, por así decirlo, comunes o normales, como lo es este piquito que se hace aquí en el pelo o la línea del pelo normal. Cuando hay piquito es porque el individuo es autosómico recesivo o algunas otras características, caracteres
que igualmente entran dentro del rango de síndromes o enfermedades, como lo es el albinismo, que se refiere a la falta de producción de melanina en todas las células del cuerpo, por lo tanto, pues no hay pigmento. Igualmente, aquellos que poseen esta característica de albinismo tienen un genotipo autosómico recesivo. Por lo tanto, los individuos que presentan estos caracteres tienen un genotipo homocigoto recesivo. Para presentar el carácter deben de tener dos alelos recesivos. Aquí entonces faltarían nuestros otros dos genotipos, que serían los heterocigotos y los homocigotos dominantes. Aquellos individuos que son homocigotos dominantes no presentan la característica, ¿ok? Y por último, en este caso de caracteres autosómicos recesivos, los individuos heterocigotos se les denomina también portadores. Estos individuos, a pesar de no presentar la característica, ya que tienen un alelo dominante y uno recesivo, se les denomina portadores ya que portan justamente uno de los alelos que son causantes de la presencia de esta característica. Justamente en esta parte de caracteres autosómicos recesivos tenemos lo que se denomina cruces consanguíneos o endogamia. Recordemos que la endogamia es la reproducción de individuos dentro de un mismo linaje. Se refiere a un linaje o una familia. Al ser alelos recesivos, los que se necesitan para presentar la característica, es considerado que cruces dentro o reproducción sexual dentro de la misma ascendencia, o sea, dentro de la misma familia, genera mayor probabilidad de que dos alelos recesivos se encuentren y, bueno, la característica pueda llegar a presentarse. Tenemos aquí una comparación entre esos caracteres autosómicos dominantes y los caracteres autosómicos recesivos. Entonces, recordemos que en los dominantes, bueno, aquellos individuos con tener al menos un alelo dominante van a presentar la característica. Todos aquellos individuos que sean homocigotos recesivos no van a presentarla. O sea, en los caracteres autosómicos dominantes, fíjense cómo no existe los llamados portadores. Sin embargo, para los caracteres autosómicos recesivos, bueno, tenemos aquellos que presentan la característica, los homocigotos recesivos, aquellos que no la presentan y aquellos que igualmente no la presentan, pero aparte son denominados portadores porque tienen al menos un alelo recesivo, ¿ok? Y bueno, acuérdense que en los caracteres autosómicos recesivos, la endogamia cobra gran importancia, ya que entre cruces consanguíneos es más posible que dos alelos recesivos se presenten juntos. Bueno, ya decíamos entonces que la herencia mendeliana documenta todas aquellas caracteres, más bien, que se encuentran en los autosomas, en esos 22 pares de cromosomas. Sin embargo, el par número 23, que ya decíamos que se denomina par sexual, ahí también hay genes en esos cromosomas y esos genes también se heredan. Entonces, bueno, sabemos que el par 23 es el que determina el sexo. Esos cromosomas pueden ser X o Y. Cuando hay un cromosoma X y un cromosoma Y, como en este caso, se determina un individuo de sexo masculino y cuando hay dos copias del cromosoma X es un individuo de sexo femenino. Por lo tanto, estos genes también se van a estar heredando. Y entonces a la herencia de los genes que se encuentran ligados o localizados en estos dos cromosomas, ya sea X o ya sea Y, se le denomina herencia ligada al sexo. Esta herencia ligada al sexo es una de las tantas variantes de la herencia mendeliana.
No solamente se heredan entonces las características por dominante y recesivo, sino que hay otras formas de herencia. La herencia ligada al sexo, entonces, ya decíamos que tiene que ver con los cromosomas sexuales y bueno, las mujeres tenemos un par de cromosomas X y los hombres tienen solo un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo general, la herencia ligada al sexo afecta más comúnmente al cromosoma X y por lo tanto afecta en su mayoría a los hombres, ya que los hombres al tener una sola copia del cromosoma X, al presentar un alelo específico para cierto carácter en ese cromosoma, pues evidentemente la van a expresar. Con respecto a las mujeres, aunque presenten un alelo, una característica en uno de sus cromosomas X, bueno, tendrán el otro cromosoma X, los genes del otro cromosoma X, como reemplazo a la falta de ese alelo o a la deficiencia. Por lo general, la herencia ligada al sexo, pues sí, siempre se presenta en síndromes y o enfermedades que son expresadas en los individuos. Ahora bien, ustedes en este momento, bueno, ya investigaron justamente cómo fue que se identificó esa herencia ligada al sexo y bueno, eso lo hizo Morgan trabajando justamente con las moscas de la fruta, Drosophila melanogaster, y él identificó o siguió una característica que era el color de ojos de las mosquitas y a partir de algunos experimentos se dio cuenta que comúnmente se presentaba un color de ojos en un sexo determinado. ¿Ok? Ahora, la herencia ligada al sexo, como ya les decía, es más común ligada al cromosoma X. Por lo general, en la bibliografía y seguramente en lo que ustedes ya investigaron, encontraron que se representa comúnmente con justamente el cromosoma X y un subíndice que expresa el cromosoma que posee la característica o en este caso el carácter que se va a heredar. Por eso aquí lo pongo la X con el subíndice para ser un poco más claro en lo siguiente. Ahora, en esta herencia ligada al sexo tenemos distintos genotipos igualmente. Tenemos genotipos específicos para los hombres, genotipos específicos para las mujeres. Con respecto a los hombres, tenemos aquellos hombres que vamos a determinar como enfermos, ya que presentan el alelo específico para cierta enfermedad o característica en su único cromosoma X. Les pongo enfermos porque ya les decía que por lo general todas estas situaciones se expresan tal cual como enfermedades, no como veíamos en los rasgos autosómicos que a veces eran características que consideramos normales. Entonces los hombres pueden ser enfermos o pueden ser sanos cuando sus dos cromosomas sexuales no contienen ningún alelo, por así decirlo, defectuoso o enfermo. Y en el caso de las mujeres, pues tenemos aquellas mujeres que igualmente van a ser enfermas. Para ser enfermas deben de tener el alelo defectuoso o enfermo en sus dos cromosomas X. Las mujeres sanas que tienen sus dos cromosomas X sin ningún alelo de este tipo. Y por último, las mujeres portadoras que van a presentar el alelo solamente en uno de sus cromosomas X y el otro cromosoma X lo van a tener sin ningún alelo, por lo tanto va a cubrir el alelo defectuoso y solamente serán portadoras. Otra razón por la que decimos que los hombres, en este caso de herencia ligada al cromosoma X, son afectados mayormente es porque, bueno, recordemos que las mujeres al tener dos cromosomas X solamente heredamos, ya sea a nuestras hijas o a nuestros hijos, un cromosoma X. O sea que todos nuestros óvulos tienen
un cromosoma X, recordemos, al ser células sexuales haploides. Sin embargo, los hombres, al tener un cromosoma X y un cromosoma Y, poseen espermatozoides, o sea, células haploides que tienen cromosomas X y algunas con cromosomas Y. Por eso ellos pueden heredar a sus hijas siempre el cromosoma X, sin embargo a sus hijos siempre les van a heredar el cromosoma Y. Por lo tanto, todas las mujeres enfermas y o portadoras siempre tendrán hijos enfermos. Por otro lado, los hombres, si son enfermos, podrán tener hijas enfermas si la madre está enferma, pero sanas si la madre está sana. Entonces, bueno, aquí esta situación es también por lo que se dice que el varón es el que determina el sexo de los hijos, ya que él puede heredar un cromosoma X o un cromosoma y esto se hereda, recuerden que por simplemente azar. Ahora vamos a ver las opciones o más bien las probabilidades de que tanto hijos como hijas presenten la enfermedad dependiendo de los genotipos de los padres. Tenemos entonces tres opciones. Yo les decía que por lo general se representa el cromosoma con un subíndice o en este caso se está presentando el cromosoma que tiene el alelo enfermo de otro color. Depende qué fuente es la que consulten. Entonces, bueno, en esta primera posibilidad tenemos que el padre es el que presenta el alelo defectuoso o enfermo, por lo tanto el padre es enfermo y la madre es sana, vean, dos cromosomas sanos. Por lo tanto, aquí tendremos la posibilidad de tener hijos, hombres sanos, pero mujeres portadoras. Les recuerdo, el padre siempre hereda a sus hijos varones el cromosoma Y, que en este caso es el sano, y la madre heredará un X, que igualmente está sano. Sin embargo, el padre siempre heredará a sus hijas el cromosoma X, que en este caso está enfermo, pero las hijas también heredarán un cromosoma Y sano de su madre, por lo tanto solo serán portadoras. Ahora, fíjense bien, aquí al anotar nuestras probabilidades, como lo hacíamos en las cruzas monohíbridas y dihíbridas, que poníamos 1 de 4, 3 de 4, etcétera, aquí tenemos que dividir en hombres y mujeres. Por lo tanto, pondremos 2 de 2 hombres serán sanos y 2 de 2 mujeres serán portadoras. Y así tendremos que ir revisando y anotando las probabilidades dependiendo del sexo de los individuos. La siguiente posibilidad sería un hombre sano, pero una mujer portadora. Vean, aquí tenemos el cromosoma X que tiene el alelo enfermo. Entonces, podemos tener uno de dos hombres sanos, pero uno de dos hombres enfermos. Igualmente aquí este hijo heredó el cromosoma Y de su padre, pero el cromosoma X enfermo de la madre. Y en el lado de las mujeres tenemos un medio de mujeres sanas, vean, heredó estos dos alelos, digo estos dos cromosomas, y un medio de mujeres portadoras, un cromosoma X del padre, que es el sano, pero también puede y cabe la posibilidad de que herede el cromosoma X de la madre, que es el que tiene el alelo enfermo. Y la última posibilidad, que es donde encontramos más individuos afectados, evidentemente, es cuando el padre está enfermo y la madre es portadora. Entonces, en este caso, podemos tener un medio de hijos sanos, pero un medio de hijos estará enfermo. Y en este caso, habrá ahora sí una de dos mujeres enfermas y una de dos mujeres portadoras. Evidentemente existe una tercera opción donde, digo una cuarta opción, donde la madre pueda ser también, le voy a poner aquí, enferma. O sea, donde el padre y la madre sean enfermos.
En este caso, bueno, el hijo sano tendrá que heredar el cromosoma, uno de los cromosomas enfermos de la madre. Entonces aquí tendremos 2 de 2 hijos enfermos. Y en el caso de las hijas, bueno, aquí esta hija tendrá que, o solamente más bien podrá heredar igualmente el cromosoma enfermo de la madre y de igual forma tendremos 2 de 2 mujeres enfermas. Fíjense bien que en ese último caso, si los dos padres están enfermos, todos los hijos están enfermos. Entonces, en ese caso, sí podríamos poner 4 de 4 hijos, todos enfermos, ¿ok? Solamente en ese caso. Finalmente, existen muchos otros patrones de herencia, no solamente el descrito por Mendel, ni solamente el que tiene que ver con la herencia ligada al sexo. Existen muchos otros como los alelos múltiples, la codominancia, la pleiotropía, la epístasis, y todos estos patrones de herencia justamente ayudan a explicar todas las formas de herencia de todos los caracteres que existen en los humanos, en los animales, en las plantas y en otros muchos organismos. Por ejemplo, como lo acabamos de ver en la caricatura, la altura es una de esas características que se hereda por una cantidad de alelos diferentes, o sea, múltiples alelos, no solamente un par de alelos. Aunado a todo esto, chicos, no olviden que sí, las características se heredan, sin embargo, el ambiente también va moldeando esa herencia y va generando fenotipos específicos.